Aquí estamos un año más y van 11. Y no es nada fácil, pero nada nos para y que nadie nos pare. Entre los 151 nominados hay 24 campeones o campeonas del mundo y hay 23 campeonas o campeones de Europa. Hay muchísima gente, muchísimo nivel, eso la verdad que está genial que en la Comunidad Valenciana tengamos tanto nivel en muchísimos deportes. Las carreras profesionales que tienen, las carreras deportivas y los éxitos que obtienen, se te pone la piel de gallina. Y hoy es un día pues, para reivindicar a todo lo que es el deporte base, a todos aquellos clubes, a todo el trabajo que hacen los directivos, a los deportistas, a los que están en la élite pero también en la formación. Pues bueno, todos los valores del deporte salen a la luz en un día como hoy. Yo creo que esta es una gala muy bonita porque se le da relevancia a deportistas que quizás no la tengan en el día a día. El hecho de estar nominada ya es un reconocimiento, porque es un evento donde se reconoce un poco todos estos resultados que cuestan tanto trabajo de todos los deportes. Yo creo que es la gala más importante de la Comunidad Valenciana y me siento súper afortunada de haber estado aquí. Yo lo que quiero es felicitaros por este tipo de iniciativas y que penséis siempre en la gente más pequeña y sobre todo en el deporte de base, ¿no? Estoy muy honrado de estar aquí. Los valores de nuestra empresa están muy alineados con los valores de esta gala, con los valores del deporte. Me parece que tenéis un poder de convocatoria impresionante. Cuando vemos esta gala y este auditorio con 1.602 personas lleno a reventar, nos da enorme satisfacción y tenemos mayor compromiso porque sabemos que le debemos respeto a personas y deportistas como las que han visto. Tenemos dos protagonistas realmente de nuestra sección Héroes CaixaBank, que llena de historias cada semana preciosas, de superación. El deporte creo que mueve, arregla, resuelve todos los problemas de cada persona en cada momento crítico. Creo que es súper importante. O sea que a tope con el deporte. Yo ahora hacía 6 años estuve nominada y fue un impulso muy importante para poder continuar. Y espero que este premio pues continúe igual. Sabes que CaixaBank ha apostado por esta iniciativa desde el principio. Son 11 años en los que compartimos valores. Yo creo que tanto yo como todos, ya sean campeones del mundo, ¿no? Yo creo que se merecen el reconocimiento de estar aquí. Y ojalá que esto te permita tener mucho más patrocinios y seguir haciendo lo que realmente haces, te divierte y eres un orgullo para toda España, así que enhorabuena. Cuando empecé mi carrera deportiva, Yo Soy Noticia estaba. Durante mi carrera deportiva ha estado y ahora sigue estando y estoy seguro que en un futuro va a seguir estando y gracias a ello estoy pudiendo conseguir todo este tipo de hitos. Para mí el premio más grande es poder ver continuamente cómo la gente pues comparte las noticias de Yo Soy Noticia de todos esos deportes. Yo Soy Noticia siempre es la mano que nos sigue, ¿no? Que nos ayuda un poco a que la gente nos conozca a nivel nacional y a nivel de la Comunidad Valenciana y bueno, es súper importante que sigáis haciendo lo que estáis haciendo y desde mi parte y por la parte del resto de deportistas entiendo que también daros las gracias por todo lo que hacéis. Este es el hogar de los deportes que menos trascendencia tienen y que la única manera que descubramos de verdad los grandes deportistas que hay en esta comunidad, que algunos para muchos, para los grandes medios son desconocidos. Eso también es algo duro, ¿no? Que siendo deportista y haciendo historia, que los medios de comunicación no te apoyen, pues duele un poco al deportista, ¿no? Porque apaga la llama. Ojalá hubieran más medios como este, ojalá hubieran más Yo Soy Noticia. Que haya un espacio como esto, como Yo Soy Noticia, para que conozca a la gente que son supercampeones y que estos chicos hacen 8 horas y hacen de competiciones sin cobrar, incluso los viajes se los pagan ellos. No todo el mundo puede ser campeón del mundo ni de Europa, ni siquiera ser profesional de un deporte, pero sí todo el mundo puede llevar la mochila llena de los valores y de la superación que significan esta situación. Entonces los premios que dais me parecen un regalo para la gente que quiere superarse. La verdad que estoy emocionado de lo que estoy viviendo esta noche porque, bueno, al final todos estos campeones, que yo digo campeones porque campeón no es solo el que gana, sino el que se levanta cada día para intentar ser mejor y creo que ellos tienen muchísimo más mérito de lo que nosotros podemos tener, sabiendo que es meritorio también, ¿no? Yo creo que la vida es bonita, tengamos la situación que tengamos y la condición que tengamos y hay que intentar vivirla y exprimirla al máximo.